Lista Cucalón. Muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano que está siguiendo esta importante sesión. Modificar la Constitución de la mano de una consulta popular es la expresión democrática más directa y dirimente. Con optimismo, convicción y confianza debemos ir hacia ese cambio fundamental para reformar y aplicar temas trascendentales que sean una herramienta más para enderezar el rumbo hacia un Ecuador con una sólida institucionalidad que camine hacia la justicia, la prosperidad y la equidad. El procedimiento de reforma parcial que ha sido adoptado y ratificado por la Corte Constitucional para el debate de estas propuestas, amparado en el artículo 442 de la Carta Magna, permite a esta Asamblea tratar temas de envergadura sobre el funcionamiento de los órganos democráticos del país para que sean ratificados por el mismo pueblo, que es un actor y no un mero espectador de los procesos democráticos. Aquí ya no caben argumentos o ocurrencias en contra de este proceso. Es claro que según la Constitución de la República del Ecuador, el proceso de reforma constitucional tiene que ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, con recomendación del informe de la comisión respectiva. Pero es el Pleno de la Asamblea quien tiene esa facultad. No es un mero tramitador de la misma. Eso sería limitar su funcionamiento. Debe conocerlo en 2 debates, aprobarlo por mayoría absoluta, por 70 votos. Inclusive están las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, la vigencia de mayo. Votarlo artículo por artículo. Eso reviste la verdadera importancia que tiene este trámite al respecto. Por eso no considero idóneo lo que ha hecho la comisión, de dejar a un lado temas importantísimos, como es el tema de reformas a la función legislativa, cuando su labor debió haber sido presentar el informe con su recomendación, inclusive si es de carácter negativa. Señores legisladores, nadie puede limitar el ejercicio de nuestras funciones. Lo que reviste especial atención es que es un trámite compartido entre el Parlamento y el pueblo ecuatoriano, que finalmente, a través de un referéndum ratificatorio, dará luz este petitorio que tiene que ver con reformas a la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? He sido recurrente al respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Lo he dicho y manifestado en varios debates. Institución que conculcó derechos porque la participación es connatural a la democracia y se encuentra de forma transversal en toda la institucionalidad, que no requiere burocratización, lo que requiere es ciudadanización, es justamente al revés, y que no puede estar al antojo del poder de turno para sostener cualquier tipo de caprichos o inclusive de intereses partidistas. Antes, de una manera, y ahora inclusive de forma camuflada, con otro tipo de intereses, inclusive de forma corporativa. En lo que respecta a la preocupación legítima de que esto pueda atentar contra la estructura, en absoluto. La función de transparencia y control social se mantiene. Viva la participación permanente a que nos obligamos todos. Lo que refiere a la designación de las autoridades tiene que regresar al seno del Parlamento, la expresión máxima y democrática de la diversidad de una nación. Eso sí, con cambios en la manera de designarlos, con vedurías, con controles permanentes, por supuesto, porque hay que corregir los errores que se cometieron en el pasado. En lo que se refiere a las reformas en materia legislativa, la comisión debió dar paso al petitorio ciudadano de que se conozca la posibilidad de que la Asamblea se divida en 2 cámaras, una Cámara Alta o el Senado. Por supuesto. ¿Por qué no? No era mayor burocracia.
De hecho, hay una reducción de asambleístas y reducción en la totalidad de sus integrantes. Son elegidos por voto popular, directo y universal, no a dedo, no funcional. Eso jamás, eso no puede estar en la actualidad presente. Eso sí, lo he venido reiterando, si eso no va en conjunto con un cambio de mentalidad de quienes hacen la política, de quienes ejercen facultades, de quienes hacen activismo político, los partidos políticos, evidentemente un compromiso ciudadano no va a funcionar. Será solo un cambio de membrete y puede ocasionar una decepción colectiva adicional, un fraude a la misma esperanza popular que no lo podemos permitir. Si ese compromiso, si ese cambio cultural puede constituirse en una alternativa para mejorar la calidad de la legislación y de la fiscalización. Al final de cuentas, lo que le importa al pueblo no es que haya una o dos cámaras, sino quién y cómo los van a representar. Esa es la idea fuerza final. En lo que respecta, hay varios temas que la comisión también los desechó y no los hicieron parte del informe. Sigo ratificando que fue un error. Deben haber puesto a consideración, inclusive si no están de acuerdo, con recomendación de que no sean aprobados. Sin embargo, hubieron temas que se incorporaron. Yo saludo. Hay una propuesta de reducción de asambleístas. La calidad no va de la mano con el tema de la cantidad. Propuesta por el asambleísta César Bron. Saludo, siempre y cuando, y así está consignado, se respete el peso poblacional y la proporcionalidad. Así que eso va en la línea del sentir popular, de reducción y menor gasto inclusive a nivel del legislativo. Hay otros temas que también se incorporaron y que son positivos. El tema es que cada asambleísta tenga que develar cuando tenga un conflicto de interés. Así podemos valorar quiénes son los legisladores que están al servicio del pueblo, no que se sirven del pueblo. Los que van con responsabilidad a legislar y a fiscalizar en función del interés nacional, no de inconfesables intereses particulares. No los asambleístas que entran, pero que en el fondo son lobistas disfrazados. Así podemos también detectar quienes en nombre del pueblo lo traicionan y se ponen en los repartos, como sucedió en el tema de los hospitales, que hay inclusive en tráfico de influencias y casos de corrupción galopantes, por decir lo menos. Por defender intereses particulares, lamentablemente se cae en darle la espalda a los verdaderos intereses del pueblo. Y esta sería una de las herramientas para impedir que esto se haga. Considero absolutamente viable ese tipo de posiciones. También constitucionalizar lo que ahorita está en la ley, la prohibición expresa que tienen los funcionarios que han sido destituidos mediante el juicio político y muchas veces disposición burlada. Esto haría realidad y no una mera quimera el hecho que la verdadera sanción popular a través de un juicio político se plasme en una constitución de la República. Asimismo, debo señalar que hubo temas en que se han desechado, se los han eliminado, pero que debieron ser puestos a consideración de la Asamblea. Esa que no estoy de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo. Lo dije en el primer debate. La sola intención de querer enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Constitucionales. Un claro retroceso histórico y una aberración desde el punto de vista jurídico. Temas ya superados por la Constitución de 1998 y mejorado inclusive en la Constitución del 2008. En un país de serios problemas de politización de la justicia, lo cual, reitero, es algo inaceptable. Al día de hoy, todos los funcionarios públicos, todos sin excepción alguna, tienen responsabilidad administrativa, civil y penal, y eso incluye a los jueces.
en concordancia con el artículo 431 de la Constitución, expresamente para los magistrados, pero no el control político. Ya me dirán que serán por otras causales. ¿Ustedes creen que los partidos políticos van a decir que enjuiciarán a los jueces por sus fallos o encontrarán algún pretexto para saciar ese tipo de intereses? Otro tema que no se lo puso a consideración del Pleno es la eliminación de la figura de la muerte cruzada, figura que corresponde a un sistema de carácter parlamentario y monárquico constitucional no propio del nuestro, que es republicano presidencialista. Sistema que supuestamente era para poner un detente hacia la ingobernabilidad, hacia los intentos de golpes de Estado y crisis institucional. Pero eso no se soluciona y la gobernabilidad no se produce por amenazas, inclusive de carácter constitucional, sino construyendo puentes, confianza, fortaleciendo la institucionalidad y con un liderazgo de convocatoria, no con artículos con dedicatoria, valga la precisión en este caso. ¿Cómo yo voy a poder estar de acuerdo en una de las propuestas del comité, que es poner, o en cierto caso, eliminar el informe de la Corte Constitucional con respecto a la calificación de un juicio político al presidente y vicepresidente de la República? Eso fue un avance. Eso no puede ser eliminado. Creo yo que eso también motiva un fuerte debate de cuáles son las responsabilidades que tiene la Asamblea Nacional para con el pueblo ecuatoriano. Asimismo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en mejorar y fortalecer la autonomía que tiene la Fiscalía General de la Nación, que no significa libertinaje, en su relación no declarativa, como dice la Constitución, solamente hacia la función judicial, entendiendo que esa verdadera independencia dentro de un marco jurídico obedece a materia administrativa y básicamente a materia financiera, para que pueda representar al ciudadano, que pueda representar a la sociedad, no al gobierno y a los intereses políticos de turno. Finalmente, señor presidente, colegas legisladores, saludo la iniciativa ciudadana. Sí, no puede ser de otra manera, pero también estoy aquí para hacer prevalecer el mandato del pueblo que nos señala y nos obliga a que la Asamblea tiene también el poder de decisión, debidamente motivado, por supuesto, según el artículo 442, para dar paso a la recta final, que es la aprobación por parte del pueblo. Solo si la Asamblea no tratare en los dos debates, solo ahí se activaría el mecanismo, el artículo 198 del Código de la Democracia, que establece que va directo a la consulta popular el petitorio tal cual vino solicitado y con el dictamen de la Corte. Pero nosotros sí lo estamos tratando. Y con responsabilidad y con muchas diferencias. Y eso es lo que quiero dejar en pie, en firme. El cargo más importante en una democracia es el de ciudadano. Lo que estamos haciendo hoy nos permite, como Asamblea Nacional, conjuntamente con ellos, con el pueblo, reformar la ley fundamental en un importante proceso deliberativo. Es la primera vez que esto se da en el Ecuador. No podemos desperdiciar esa oportunidad histórica de transformar para bien, en positivo, el futuro de la patria. Muchas gracias. Hemos escuchado ahí al asambleísta Henry Cucalón. Asambleísta Homero Castañer. El asambleísta Henry Cucalón defendió la capacidad de la Asamblea Nacional para debatir, modificar, aprobar o no los proyectos de ley. Dijo de que también cuestionó el informe entregado por la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales. Por otro lado, se mostró de acuerdo en que la Asamblea Nacional cuente con la potestad para designar a las autoridades de control. Escuchamos ahora al asambleísta Homero Castañer. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a los colegas legisladores y al pueblo ecuatoriano.